Continuamos nuestra meditación acerca del Evangelio de San Juan, capítulo 10, ahora 17, versículo 17, la muerte de Jesús. Entonces Jesús había dicho: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da vida por sus ovejas. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Doy mi vida para tomarla de nuevo. Es muy interesante esto. Jesús, dueño de su destino, se entrega a la muerte y recobra la vida según la voluntad del Padre. Claro, si fuera mero hombre, no podría autorresucitarse, pero como es Dios y hombre al mismo tiempo, bien la divinidad resucita la humanidad. La divinidad resucita la humanidad. Por eso dice: el Padre me ama porque doy mi vida para tomar de nuevo. El Padre lo ama porque Él, por caridad, por bondad, se sacrifica, da su vida para salvar a las criaturas que Dios ama, que son los hombres. Pecadores sí, pero quiere justificar estos hombres. Nadie me la quita, soy yo quien la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Tal es el mandato que del Padre he recibido. Entonces varias veces los fariseos quisieron agarrarlo, ¿no? Mandaron a la policía para agarrarlo, etc. No, él dijo: yo doy mi vida cuando quiero. Y cuando quería ser sacrificar su vida. La vigilia de la Pascua del Antiguo Testamento, es decir, la fiesta de la conmemoración de la liberación de Egipto, en esta fecha sacrificaban hasta 500,000 corderos. Debido a que los judíos tenían un solo templo en todo el mundo, un solo templo donde se hacen los sacrificios. No había templos en cada pueblo, cada ciudad. Había capillas, había sinagogas donde se juntaban, predicaban, rezaban, pero el único lugar donde se hacía el sacrificio era el templo de Jerusalén. Entonces ellos querían matarlo, crucificarlo, pero no en tiempo de Pascua. ¿Por qué? Porque había muchos galileos, amigos de Cristo, etc. Quizás iba a tener un alboroto. Él dijo: yo la doy cuando quiero. Y cuando quiso darla la vigilia de la fiesta. Para significar que todos esos corderos sacrificados desde el tiempo de Moisés, y antes de hecho también, pero desde Moisés, esta es la oficial, hasta Cristo, y bien, todas estas ovejas, estos corderos sacrificados, eran símbolo del sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. San Juan lo dice, San Juan Bautista: hijo de Dios, el que quita los pecados, ¿no? Entonces, este Cordero da su vida cuando quiere, y cuando quiso realmente la vigilia del sacrificio. Hago otra paréntesis interesante. Ustedes saben que cuando estaban por salirse de Egipto, Dios mandó que sacrificaran un cordero, un cabrito, y untaran las puertas de los judíos en Egipto. Y bien, esta sangre protegió a los judíos. Y bien, la sangre de Cristo hoy nos protege con el bautismo, nos libera del pecado con la confesión de los pecados, nos protege y alimenta también con la Eucaristía, con la misa. No olvidemos esto. Es verdad que es menos expresivo, de un cierto modo, que el Antiguo Testamento: mata el cordero, unta la puerta, etc. Pero realmente la sangre invisible, eficaz, verdaderamente, que neutraliza el demonio, la sangre de Cristo, nos comunica a nuestras almas mediante los santos sacramentos, mediante la iglesia. Entonces también es algo muy hermoso. ¿Y qué van a ser los pareceres de los oyentes? Otra vez se suscitó desacuerdo entre los judíos a propósito de estos razonamientos, pues muchos de ellos decían: está endemoniado, ha perdido el juicio, ¿por qué le escucháis? Mire cómo hacen juicios temerarios tremendos, cómo critican, juzgan, afirman cosas tan graves, y a la ligera. Lo que dicen realmente es una tontera de primera categoría. Están pecando gravemente. Ustedes saben que calumniar a alguien en materia grave es pecado mortal.
¿Qué dicen? Bien, otra vez, de acuerdo entre ellos, muchos de ellos, no pocos, muchos de ellos decían, estamos en San Juan, capítulo 10, 20, está endemoniado, está poseído. ¿Y cómo sabes tú? Porque lo afirmo, cállate tonto. Está endemoniado, ha perdido el juicio, se hizo loco. ¿Por qué lo escucháis? Deje de escucharlo. Cuidado, esto puede pasar con nosotros también. Podemos juzgar, criticar, rechazar muy a la ligera. Otros decían, estas palabras no son de un demoniado, ni el demonio puede abrir los ojos a los ciegos. El capítulo anterior, capítulo 9, ¿se acuerdan? Había sanado el ciego de nacimiento. Entonces la gente todavía con juicio dice, ok, afirma cualquier tontera, pero un loco, un demoniado no va a abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Jesús sigue, capítulo 10 de San Juan, versículo 22. Se celebraba entonces en Jerusalén la dedicación del templo, y era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Era invierno, o sea, dice, este invierno representa la tibieza de los judíos, de los fariseos. No es acreditado por la caridad. Entonces, estos versículos 22 a 42 del Evangelio de San Juan, capítulo 10, esa sección se desarrolla durante la fiesta de la dedicación del templo, que conmemoraba la purificación que de él hizo Judas Macabeo tras la profanación de Antíoco IV Epifanes. Primera Macabeos 1:54, 4:36, ¿sí? Segunda Macabeos 1:1-12, 18. Entonces, este rey de Siria, rey griego de Siria, había profanado el templo. Quería imponer el paganismo a los judíos con la complicidad, de hecho, de unos judíos que querían adoptar la cultura griega. Entonces, cuando los hermanos macabeos con su padre lucharon, y todos los nacionalistas, los piadosos que no quieren paganizarse, lucharon, triunfaron, entonces purificaron el templo y hizo una nueva dedicación del templo. Entonces, de esto habla aquí versículo 22. Se celebraba entonces en Jerusalén la dedicación, era en invierno, y Jesús, ¿qué hace? Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon pues los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Buena pregunta. Si eres el Mesías, dígalo abiertamente. Respondióles Jesús, os lo dije y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Tremendo esto. Tremendo, además algo tremendo. Entonces ellos dicen, ¿hasta cuándo usted va a tenerlo en suspenso? Dinos, eres el Mesías, claramente, dígalo. Y Jesús dice, os le dije, pero no creéis. Pero al menos crean las obras que hago. A las obras que hago. Jesús se revela como el Hijo de Dios, igual al Padre. Ante esta revelación surgen las reacciones de los oyentes, en algunos la fe, pero en otros, sobre todo en la autoridad judía, el rechazo y el odio, hasta el punto de querer prenderlo. Esto, sin embargo, solo sucederá cuando el Señor lo permita. Bien, seguimos con esto. Ustedes no escuchan. ¿Y por qué no escuchan? Porque no son de mis ovejas. Ante las dudas de si Jesús es el Mesías, Juan resalta la unidad de Jesús y el Padre. Jesús vuelve a servirse de la imagen del pastor. Es como si dijera, comenta San Gregorio Magno, que la prueba de que conozca al Padre y el Padre me conoce a mí es la caridad con que muero por mis ovejas. Quienes resisten y reconocen a Jesús, realizan sus obras de parte de su Padre, no podrán creer. Jesús da su gracia a todos, pero algunos ponen obstáculos
y no quieren abrirse a la fe. Este es el problema, no quieren abrirse, al menos ser de buena voluntad. Hay gente que condena, juzga de antemano sin analizar nada de lo que escucha. Y esa es mala voluntad, es mala voluntad. Es algo muy peligroso para ellos. Entonces no quieren abrirse a la fe. Puedo ver gracias a la luz del sol, dice Santo Tomás de Aquino, pero si cierro los ojos, no veo. Si cierro los ojos en mediodía, ¿qué veo? Nada. Los cierro voluntariamente. El que se cierra a la verdad, puede ser que uno tenga duda. Esto es legítimo, querer saber, pero al menos analizar. Por eso San Pablo dice, analicen todo, guarden lo mejor. Por ejemplo, le doy un librito, un catecismo a un protestante. No, gracias, yo leo Biblia. Si lea algo, ¿entiende? No, yo leo Biblia, no quiero. Se cierra. Puedo ver gracias a la luz del sol, pero si cierro los ojos no veo. Esto no es por culpa del sol, sino por culpa mía, porque al cerrar los ojos impido que me llegue la luz solar, dice Santo Tomás de Aquino, explicando el Evangelio de San Juan. Entonces aquí realmente pasa algo muy peligroso, muy peligroso. Jesús dice, usted no oye mi voz porque no sois de mis ovejas. Las obras que yo hago en nombre, por autoridad de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre. Nadie las arrancará de mi mano. Lo que mi Padre me dio es mejor que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Noten esto, por favor, 10:30. Yo y el Padre somos una sola cosa, una sola divinidad. Entonces aquí nuestro Señor habla muy claramente. Yo y el Padre somos una misma cosa. En este versículo 30 del capítulo 10, Jesús manifiesta la identidad sustancial entre Él y el Padre. La sustancia divina es una. Ustedes saben, ya lo dije en otra ocasión, el sol es uno, sin embargo, es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Dios es uno, Dios piensa y lo llamamos Padre, su pensamiento, sabiduría, inteligencia lo llamamos Hijo, y Dios Padre y Hijo se aman de un amor infinito, este amor infinito de los dos, llama Espíritu Santo. Entonces el Padre y el Hijo dan su amor a nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, San Juan 10:30, muy importante. Jesús manifiesta la identidad sustancial entre Él y el Padre. Antes había proclamado a Dios como Padre suyo, haciéndose igual a Dios. San Juan 5:18. Por eso los judíos habían pensado varias veces en darle muerte. Ahora habla acerca del misterio de Dios, que los hombres solo pueden conocer por revelación. Más adelante en la última cena volverá a desvelar este misterio, 14:10, 17:21. El evangelista ya lo contempla al comienzo del prólogo, de hecho, de San Juan. En principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo hombre y habitante para nosotros, ¿no? Bien, entonces poco a poco revela este misterio muy importante, ¿sí? Escucha, dice Santo Agustín, al mismo Hijo, que dice, yo y el Padre somos uno. Gen, en griego, gen, una misma cosa. Somos una misma cosa, un mismo ser divino, misma sustancia divina. Y el Padre somos uno. No dijo yo soy el Padre, ni yo el Padre somos uno mismo, sino que en la expresión yo y el Padre somos uno hay que fijarse en las dos palabras, somos y uno, porque si son uno, entonces no son diversos. Si somos, entonces hay un Padre y un Hijo. Dos personas o tres personas, una sola sustancia divina. Aquí habla del Padre y del Hijo. Mira, así los santos explicaban estas cosas maravillosas. Jesús revela su identidad con el Padre en cuanto a la esencia o naturaleza divina,
pero al mismo tiempo manifiesta la distinción personal entre el Padre y el Hijo. Creemos pues, el Papa Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios, frente a los modernistas, publicó el Credo del Pueblo de Dios. Dice, creemos pues en Dios, que en toda la eternidad engendra al Hijo. Creemos en el Hijo, Verbo de Dios, que es engendrado desde la eternidad. Creemos en el Espíritu Santo, persona increada, que procede del Padre y del Hijo, como amor sempiterno de ellos. Así, en las tres personas divinas, que son eternas entre sí e iguales entre sí, la vida y la felicidad de Dios, enteramente uno, abundan sobremanera y se consuman con excelencia máxima y gloria propia de la esencia increada. Y siempre hay que venerar la unidad de la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Entonces, un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, continuamos un poco. Entonces dice yo, el Padre, somos una sola cosa, una sola esencia divina. De nuevo los judíos, San Juan 10, 31. De nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearlo. Pobrecitos de ellos, ¿eh? Y esto viene de su mala voluntad, ¿eh? Porque si escuchan, analizan, rezan, pero no, tienen su idea preconcebida, no cuadran en su mente, entonces tienen que apedrear, ¿no? Tienen que calumniar, tienen que tachar de demoniado, etc. De nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de parte de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos, por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Sí, han visto claro, pero no quieren aceptar. No quieren aceptar que Dios aquí se hizo hombre, se encarnó, se llama Jesucristo. Los hombres solo podemos conocer la identidad sustancial entre Jesús y el Padre, el misterio de Dios, por revelación divina. Los judíos entendieron que Jesús afirmaba ser Dios, pero interpretaron sus palabras como una blasfemia y la acusaron de que siendo hombre se hiciera Dios. Jesús rebate la acusación con dos argumentos: el testimonio de la Escritura, las profecías, y el de sus propias obras, los milagros. Jesús cita el Salmo 82, en el que Dios, reprochando a unos jueces su actuación injusta, les recuerda, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Salmo 82, 6. Si según este salmo los hijos de Israel son llamados dioses, hijos de Dios, con cuánta mayor razón ha de ser llamado Dios aquel que ha sido santificado y enviado por Dios. En efecto, la naturaleza humana de Cristo, al ser asumida por el Verbo, queda santificada plenamente y viene al mundo para santificar a los hombres. Así lo muestran las obras de Jesús, las obras que Jesús realiza. Los santos padres proclaman constantemente que no está sanado lo que no ha sido asumido por Cristo, mas Él asumió la naturaleza humana, cual se encuentra en nosotros, miserable y pobre, pero sin el pecado. Pues Cristo dijo de sí mismo que era aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo para santificar a los hombres. Entonces aquí los judíos lo tachan de blasfemo. Entendieron que sí dice claramente que es Él, el Padre, son una misma cosa, es divino, pero no aceptan. Entonces Jesús le dice, ¿por qué me hacen esto? ¿Por las obras que hice? No por las obras que hiciste, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. De hecho, van a exigir de Pilatos el día de la crucifixión la última cosa que revelaron, porque antes todavía eran acusaciones políticas, etcétera, falsas. Al final dice, él siendo hombre se dijo hijo de Dios, según esa ley tiene que morir. Entonces aquí, por desgracia, no quisieron abrir los ojos ni entender las cosas. Jesús, entonces ellos dicen, siendo hombre te haces Dios. Es verdad que no es fácil tampoco. Dios se hace hombre, se hace visible, como van a saber. Pero dice las obras. Lázaro sale fuera, Lázaro podrido hace 4 días, en 40 grados de calentura se levanta. Entonces hay algo. Sana el ciego de nacimiento.
multiplica los panes, hace milagros extraordinarios que nadie había hecho. Entonces esas cosas tenían que haberlos analizado. Entonces, ¿qué van a hacer? Inventaron un pretexto. Por el demonio hace las cosas. Espere, no sea tonto, no acuse a la ligera. Entonces Jesús les dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, yo digo, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirige la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo para decís vosotros blasfemas, porque dije soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Aquí dice pruebas, los milagros, la doctrina, el comportamiento. Antes los había desafiado: ¿quién de ustedes puede convencerme de pecado? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, ya que no me creáis a mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De nuevo buscaban recogerlo, pero él se deslizó de entre sus manos. Entonces realmente estamos en un diálogo de sordos, ¿no? Sí. Ellos no, decidieron que no es no. Ok, pero esto va a terminar con la tragedia del Viernes Santo. Además, vamos a seguir un poco las explicaciones. ¿Dónde estamos? Entonces, terminamos este capítulo 10. Partió de nuevo Jesús al otro lado del Jordán, al sitio en que Juan había bautizado la primera vez, y permaneció allí. Entonces va a alejarse. Aunque dueño de su vida, según declara en el versículo 17, se retira del peligro, porque no es voluntad del Padre que haga milagros para defenderse, mientras llega la hora. El sitio señalado es el mismo de San Juan, donde bautizaba, San Juan 1:28. Entonces se retira. Muchos venían a él y decían: Juan no hizo milagro alguno, pero todas cuantas cosas dijo Juan de eran verdaderas, y muchos allí creyeron en él. Entonces hay división entre el pueblo. Unos creen, otros rechazan. Explicación final. En contraste con la oposición de unos, está la adhesión de otros que van a buscarle allí donde se ha retirado. La actividad preparatoria de Juan Bautista continúa dando sus frutos. Quienes habían aceptado la predicación del Bautista ahora buscan a Jesús y creen a él, que en él se cumplan las palabras del precursor cuando anunciaba que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. La labor que se hace en nombre del Señor nunca es inútil. Importante esto. Entonces Juan ya está muerto, fue decapitado por Herodes, predicó, enseñó, bautizó, preparó los corazones. Y bien, los que dócilmente, de buen corazón, habían escuchado a Juan Bautista, ahora recogen el fruto, siguen a Jesús. Se acercan a Jesús, se acuerdan. Lo que dijo Jesús de él se realizó en él. Por lo tanto, él es el Mesías y lo aceptan. Muy hermoso. Notemos esta última palabra: la labor que se hace en nombre del Señor nunca es inútil. Así como la palabra y el ejemplo del Bautista sirvieron para que más tarde creyeran muchos en Jesús, el ejemplo apostólico de los cristianos nunca quedará baldío, aunque a veces no se vea enseguida el resultado. Lo que se siembra, bien, un día se cosechará. Yo he leído en un libro que había un misionero en tierra pagana, pobrecito, hizo tanto esfuerzo que no pudo convertir a nadie ni bautizar a nadie. Realmente los mismos paganos lo mataron. Y bien, vino otro misionero y todo se convirtió, se bautizaron. Así pasa. Entonces uno siembra, otro cosecha. Entonces aquí realmente esta última frase es hermosa. La labor que se hace en nombre del Señor nunca es inútil. Así como la palabra y el ejemplo de Bautista sirvieron para que más tarde crean muchos en Jesús, el ejemplo apostólico de los cristianos nunca quedará baldío,
aunque a veces no se ve enseguida el resultado. Entonces tratemos de ser siempre, de sembrar, pedir, rezar, y Dios dirá cuándo. Quizás esa persona que se dio un catecismo, un librito, un folleto, mandó un mensaje, mandó un audio, etcétera, hoy no escucha, pero más tarde puede sacar provecho y rectificar. Hasta aquí la explicación del capítulo 10 de San Juan. Entonces, en el capítulo 10, primero habla a Jesús el buen pastor, después anuncia su muerte. Los judíos están divididos entre ellos, unos lo calumnian, otros lo aceptan, y finalmente Jesús afirma que Él y el Padre son una misma cosa. San Juan 10, 30. Él y el Padre son una misma cosa. Y Jesús reprocha a los judíos de rechazarlo, aunque tiene pruebas de mostrar, de confirmar lo que dice de sí mismo, pero ellos no escuchan. Y los de buena voluntad sí lo aceptan, sí creen en él, y sí más tarde van a formar la primera comunidad cristiana de Jerusalén.